Seguimos en el programa con entrevistado. Presentarlos, por favor. Sí, vamos a ver si podemos seguir esta charla que tuvimos antes, ¿no? Uh-huh. Que es muy interesante. Sí, venimos bien. Manuel Hey, ¿estás conectado? Sí, hola, buenas tardes para ustedes y la audiencia. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andás? Manuel, hay un tema, primero nos gustaría, ¿por dónde vos querés arrancar? Nosotros tenemos algunas interesantes dudas, pero me gustaría que vos nos des un panorama, ¿no? Por ejemplo, ayer se anunciaron varias cosas y hay otras cosas pendientes. Así que empezá vos. Bueno, ya que me tirás la responsabilidad, vos sabés que yo siempre trato de mirar más allá de lo inmediato, ¿no? Y entonces pongo mis preocupaciones en donde se tendría que estar prestando atención y que por ahí se nos pierde. En función de los anuncios, creo que te referías a los anuncios de Massa, ¿no? Del nuevo ministro de Economía, sí. Que obviamente ocupó el centro de la agenda de esta semana y creo que lo va a ocupar por unos días por lo menos. Yo te diría que me aparecen un par de preocupaciones que creo que deberíamos, en general los militantes, la gente que pretendemos colaborar en la construcción de un nuevo país, le deberíamos prestar atención. Que algo charlamos la última vez que nos juntamos en esta columna, que yo hablaba del divorcio de la política con la sociedad común, ¿no? Con el ciudadano común, con el que no está tratando de informarse de manera permanente, del que en general las cosas le caen un poco por la cabeza y trata de acomodarse lo mejor que puede, y ese ciudadano creo que está como muy divorciado de lo que pasa en lo que nosotros llamamos política. Y me daba cuenta que en ese divorcio la mayoría de la gente no sabe qué es lo que se está jugando en todo esto. Digo que queda tapado por toda la hojarasca de las discusiones, de las disputas, de las y obviamente de las consignas y de la propaganda. Queda tapado que en realidad nos estamos jugando, estamos en una encrucijada donde va a salir un mundo u otro totalmente diferente. Que lo que se está discutiendo básicamente es de quién se apropia de lo que construyó la humanidad hasta acá, digamos, de la riqueza en general, de la riqueza natural, por un lado, eso queda clarísimo, en todas estas movidas que hubo hasta este momento, tratando de desestabilizar el gobierno. Lo que había detrás es que los grandes capitales concentrados se quieren apropiar de las riquezas naturales importantes en este momento. Llámese litio, llámese vaca muerta y llámese renta sojera. La desestabilización de este gobierno, con todos los errores que tiene este gobierno, y algunos que ha tenido gravísimos, pero de todas maneras era como un dique de contención a esa ambición desmedida que quieren quedarse absolutamente con todo eso, ¿no? Así como en los 90 se quedaron con los restos del Estado, que ellos mismos habían destruido y habían puesto en jaque, pero después lo desguazaron y se lo capitalizaron, ¿no? Se quedaron con las empresas del Estado, se quedaron con los recursos naturales, en gran parte, por ejemplo, con el río Paraná, a partir de ahí, por ejemplo, con los recursos naturales en manos de las provincias, que era una manera de negociar en mejores condiciones, porque negociaban con los caudillos provinciales en vez de con el Estado-Nación. Y hoy es una nueva avance de quién se queda con estas nuevas riquezas que son imprescindibles para el mundo, que son los alimentos y la energía, ni más ni menos.
Y creo que el ciudadano común no se está dando cuenta de eso. Lo que está viendo es toda la discusión política, que si Cristina sí, Cristina no, que si Massa, que si responde a esto, responde a lo otro, que si Alberto es una figura decorativa o no. Detrás de todo eso hojarasca, el ciudadano común no está entendiendo que lo que nos estamos jugando es un mundo donde nosotros, todos, vamos a participar de esas riquezas de alguna manera, o se la van a apropiar los de siempre y nosotros vamos a quedar al otro lado de la tapia. Me parece que esa es la primera reflexión que me queda. Y te abro el juego. Sí, mira, justamente en el anterior bloque charlamos con Gaby cómo está constituida esta batalla cultural que nos está obligando permanentemente discutir la pobreza o los planes sociales, y nunca estamos discutiendo el tema de las riquezas y de los ingresos, ¿no? Que ese es un drama, ¿no? Sí, y no hay pobreza, no es posible explicar la pobreza sin hablar de la riqueza. Claro, pero se habla poco de la riqueza. Es el que tema. No se habla, han logrado justamente ese el triunfo cultural. Sí. Claro. No se habla, no se cuestiona. Manuel, se vencen, o se vencieron, mejor dicho, las concesiones a las empresas privadas en los distintos puertos sobre el Paraná. Que según vos, ¿qué debe hacer el Estado ahora con respecto a estas concesiones? ¿Cuál sería la medida que crees que más nos beneficiaría a los argentinos? ¿Y qué crees que va a hacer el gobierno? No sé si tenés la data. Sí, mi posición es la del manifiesto argentino y la de la Mesa por la Soberanía en el Río Paraná, que integramos como manifiesto argentino, que integra Pedro Peretti, integra Mempo Giardinelli, junto con referentes de CTA, junto con gente de CTA de la parte de puertos, de la parte de los astilleros y otras organizaciones que luchan por la soberanía. Se ha creado esta Mesa por la Soberanía del Río Paraná, que hicimos la última marcha a la Cámara de Comercio de Rosario, que es donde se concentran las grandes empresas cerealeras que manejan el Río Paraná en este momento. Y se han logrado avances. De hecho, esta semana salió que el gobierno extendió la concesión del manejo del río a la Agencia Nacional de Puertos, que la tenía provisoriamente y que se tenía que vencer ahora en septiembre, cuando se tenía que llamar nuevamente a licitación. Claro. La extendieron sin plazo, y eso es un avance que hemos logrado a partir de la lucha de todas estas organizaciones, y que hemos ido avanzando en cuestiones concretas. Por ejemplo, se sumó Axel Kicillof. Sí. La provincia de Buenos Aires oficialmente se sumó a esta postura, tomando en el caso de ellos algo que les interesa muchísimo, claro, que es el dragado del Canal Magdalena. Exacto. Que es lo que pondría nuevamente en funcionamiento el puerto de Buenos Aires, que hoy la gente no sabe, pero está inaccesible, claro, para los grandes barcos cargueros, porque no se ha dragado el Canal Magdalena, claro, desde los 90, y entonces quedó inutilizado. Ahora cualquier carga importante tiene que salir por el puerto de Montevideo. Claro. Claro. Bueno, Kicillof con eso y recibiendo a la mesa, tomó una postura directa de decir lo mismo que dice la Mesa de la Soberanía, que queremos la nacionalización de los puertos, queremos que el manejo lo haga el Estado Nacional a través de una empresa nacional. O sea, recuperar el Estado anterior a los 90. Claro. Y esa es nuestra postura al respecto. Creo que debemos manejar el comercio exterior, y para manejar el comercio exterior tenemos que manejar el río. Manuel, lo conversábamos con Cacho recién. Sé que además el gobierno está preparando los pliegos para la licitación. Yo creo que va rumbo a la licitación.
Siguen postergándolo, pero obviamente no bajan esa meta. Ajá. Es una pulseada. Vamos ganando tiempo por ahora, Claro, pero exacto. evidentemente ellos no la han terminado de bajar a la meta. Exacto. No puede ser viable para el Estado, a ver, que, bueno, se supone que la licitación implicaría ya ingresos para la arca del Estado y después no puede haber un control sobre los puertos, Manuel, o vos decís, proponés todo en mano del Estado, el manejo del río. Claro, no me alcanzo yo a imaginar la figura del Estado manejando los puertos. Sé que es posible, que es absolutamente posible, pero ¿cómo es la figura? ¿Cómo la imaginás? No es esto lo que planteamos nosotros. Nosotros lo que planteamos es el manejo del río. O sea, y que haya puertos de referencia que sean del Estado o de alguna empresa estatal. Por eso para nosotros era fundamental lo de Vicentín. Claro. Porque era tener un gran jugador en manos del Estado. Y eso no se ha bajado tampoco. De hecho, no sé si se enteraron, la Corte Provincial de Santa Fe le acaba de rechazar el acuerdo con acreedores que había hecho Vicentín, lo cual vuelve todo a foja cero, y eso va a significar que se aleje al juez Lorenzini, que es el que manejó en complicidad con los CEOs de Vicentín el fraude, y convalidó todo este manejo que hizo la empresa desde que el Estado Nacional retrocedió con el tema de la expropiación, y le fue convalidando el fraude. Bueno, todo eso se volvió atrás ahora y se va a recomenzar la investigación, seguramente con otro juez, y el Estado, a través del Banco Nación, que es el principal acreedor de Vicentín, va a volver a través de otra figura que es de Crown Down, que es la organización de los acreedores, no expropiándole al Estado, sino los acreedores proponiendo una manera de resarcirse de sus deudas tomando el control de la empresa. Así que posiblemente retomemos por otra vía el control de Vicentín. Tendríamos una gran cerealera como testigo, tendríamos un puerto como testigo, y eso permitiría a los controles normales del Estado controlar a los privados. Claro. O sea, el tema es empezar a discutir si el Estado tiene que existir y si tiene que cumplir el rol de ordenar la sociedad. Claro. Esa es la discusión en el fondo. Nadie está pensando en la estatización total. Ajá. Y ese era el tema que yo quería traerles hoy, si me permiten. ¿Qué hacemos la militancia? Yo creo, a mí me preocupó de esto de los anuncios de masa, además de del divorcio de la sociedad, porque he escuchado gente que no entiende de qué se está hablando. Parece que son peleas entre políticos y no que estamos peleando un modelo de país, sino que tampoco la militancia, una gran parte de la militancia está entendiendo y sigue mirando con una mirada sesgada que a mí a veces me resulta, te diría que estúpida de lo ingenua que es. Hay compañeros que siguen mirando y pidiendo cosas como si estuviéramos en el 2008. Y han pasado muchas cosas. Y hay cambios absolutos en eso que nosotros llamamos batalla cultural. Y hay cambios absolutos en la cabeza de la sociedad. Y entonces las situaciones no son iguales. Entonces yo no puedo mirar. A mí no me cabe duda que Massa es, dentro del Frente de Todos, la derecha, incluso te diría la Embajada de Estados Unidos. Opa. Ahora, no es mucho. Esto me lleva a decir qué desastre, mirá, asumió Massa. Eso, si me lo decían en el 2019, yo hubiera puesto el grito en el cielo, porque en ese momento se suponía que veníamos a modificar todo lo que había hecho el macrismo. Estábamos en una situación política de ganar una elección, de una legitimación de la sociedad, y si me decían, bueno, el ministro de Economía va a ser Massa, yo hubiera salido a la calle a protestar. Manuel, lo de ayer pareció una asunción presidencial, poco menos. Sin duda que es una asunción presidencial, porque no teníamos presidente. ¿Me entendés? Entonces,
yo creo que tenemos que empezar a evolucionar también como militantes. Tenemos que empezar a leer las cosas un poquito más integralmente, no quedarnos con miradas ideologizadas que nos hagan repetir lo mismo, no importa la circunstancia, no importa el momento, no importa la situación. Y a mí me preocupa mucho, incluso me preocupa dentro del manifiesto argentino. Yo he tenido grandes discusiones con los compañeros de la mesa, porque a veces escucho cosas que digo que me parecen muy estúpidas. Porque cuando uno da una respuesta, para mí las respuestas siempre tienen que ser triples, o sea, implicar los tres centros, ¿no? El de la acción, el de la emoción y el de la inteligencia. Bueno, el de la acción siempre va a estar, si no, no habría respuesta, pero si hay solo acción y cabeza, hay especulación, hay hipocresía. Pero si hay solo acción y corazón, se es muy estúpido, se es muy ingenuo. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho, incluso como militantes, primero para reconectar con la sociedad, pero también para reconectar con la realidad. Manuel, porque, sí. No, vamos a un tema musical, vamos a aclarar que estamos hablando con Manuel Hey, Manifiesto Argentino, y después del tema seguimos tratando estos temas tan interesantes. Vamos a un grupo que se llama La Chilinga, que es una escuela popular armado por Los Piojos y que mezcla el folclore con la percusión. En este caso, el tema se llama Chinga Chilinga. Adelante. Terminamos de escuchar a La Chilinga en su canción Chinga Chilinga. Estamos ya terminando el interesante diálogo que tenemos con Manuel Hey, integrante del Manifiesto Argentino. Creo que hemos tocado temas muy sensibles que tienen que ver a esta realidad. Y estabas hablando, Manuel, sobre, digamos, cuál sería, la actitud más sensata de los militantes que realmente estamos queriendo mejorar de alguna forma las fallas estructurales que tiene nuestra economía, nuestra sociedad. Así que si podés ir ya redondeando, nos quedan 5 minutos para que vos te puedas expresar. Adelante. Sí, yo lo que te decía es que creo que tenemos que partir de cada situación en particular, que no mirar las cosas de manera general, que lo que yo llamo ideologizado, ¿no? De lo que estaba bueno en algún momento a veces no está tan bueno o viceversa. Como te decía, yo creo que si nos hubieran propuesto a Massa en el 2019, después de las elecciones, a mí me hubiera parecido malísimo. Y sin embargo hoy me parece, no sé si positivo, pero creo que no había otra. Tenía que venir alguien que pudiera lograr el consenso entre los distintos partes del Frente de Todos y tuviera la fuerza política y la actitud proactiva que se hiciera cargo. Y en ese sentido yo lo leo mucho mejor que lo está leyendo muchos compañeros. Incluso en el lenguaje, ¿no? El lenguaje dice muchas cosas, porque el lenguaje es símbolo de símbolos. No sé, a vos y a mí, Cacho, que tenemos una historia con la represión y con la parte dura de la derecha, seguramente la palabra orden nos hace mucho ruido. Sí. Y bueno, a mí me pareció positivo que en vez de hablar de equilibrio fiscal, como hablaba Guzmán, más hablara de ordenar la economía. Quizá esté diciendo las mismas acciones, pero decirlo desde este otro lado, a mí me suena distinto. ¿Por qué? Porque hoy, ¿quién es el mayor desordenador de la vida de las personas? El neoliberalismo. El neoliberalismo desordena todo, incluso las cuentas del Estado, al punto de hacerlo ineficaz. Desordena la coordinación entre las distintas fuerzas del Estado, entre las distintas herramientas para que no actúen. ¿Qué es lo que pasó en estos 2 años del gobierno de Alberto Fernández? Era un enorme desorden donde alguien quería una cosa y el otro lo anulaba porque no estaba de acuerdo.
Entonces, que hablara de orden, a mí ya no me sonó tan mal como me sonaba ajuste fiscal cuando lo decía Guzmán, incluso cuando lo dijo Bataki, que me caía un poco mejor. O sea, digo que los militantes tenemos que empezar a leer las cosas un poquito más complejamente, un poquito más integralmente, y no quedarnos con consignas que simplemente repetimos porque en algún momento fueran buenas y en algún momento fueron banderas, y quizás esas banderas hoy no son posibles o no son las mejores. No estoy diciendo resignarnos ni dejar de tener el objetivo final de una sociedad mucho más igualitaria y mucho más inclusiva. No estoy diciendo eso, estoy diciendo leer los momentos, porque a veces terminamos pegándonos tiros en el pie, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, hoy que quizás Grabois se vaya del Frente de Todos, por ejemplo. Y a mí me parece una estupidez. Sí, un error muy importante. Pero más que un error, es un error estúpido. Es un error de no saber poner la cabeza en la respuesta, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Y si lo pongo desde el corazón, y capaz que tiene razón, quizás lo que él plantea, claro, desde la gente que él representa, pero hay que poner otra cosa más integral. Y a eso me refería, que tenemos que... Es una época muy compleja y los militantes, que somos quienes pretendemos incidir en esa sociedad, no podemos ser simplistas. Sí, yo me quedo con... escuché al economista Ricardo Aroskin analizando cuál es la realidad que estamos viviendo. Dice, vamos a aplaudir a Massa cuando reduzca la inflación, pero no vamos a mencionar el tema de la puja, de la distribución de la riqueza, ¿no? Es decir, hay que verlo quizás por etapas, pero también es una forma, digamos, triste, ¿no? Decir, bueno, ya nos contentamos con que baja la inflación. Claro. Pero es bueno, que lo triste es la situación, claro, Gacho, no es, sí, no es lo que nos estamos proponiendo. Lo que nos estamos proponiendo es en función de la situación. Y la situación es que venimos de una enorme derrota prolongada durante mucho tiempo. Sí, es cierto, es cierto. Y ese tiempo empezó incluso en la última etapa del kirchnerismo. Sí, sí. Porque bueno, por algo se llegó a que en determinado momento nuestra mejor opción era Scioli. Sí, ¿te acordás? Bueno. ¿No? Entonces, no jodamos, tenemos que ser un poquito más inteligentes. Y más reflexivo. Bueno, Manuel, se nos fue el tiempo, pero quedan cosas para la próxima columna. Muy interesante la charla, el debate, así que te saludamos y agradecido por tu participación. Gracias, bueno, Manuel, que tenga buenas tardes. Chao, buenas tardes. 19:29, se nos fue literalmente el tiempo, así que vamos al corte institucional de la radio y venimos con el último bloque de A Redoblar. Antena Libre. Estamos en un valle cercado por bardas. Vivimos, sufrimos, nos alegramos, luchamos, nos comunicamos y defendemos nuestros valores en este territorio.